A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la inteligencia artificial fuera algo más? Mucho más que simples algoritmos y código. Bueno, pues hoy nos vamos a sumergir en una tesis de lo más sorprendente, la del historiador César Vidal. Él plantea algo que le da la vuelta a todo, que las raíces de la IA no hay que buscarlas en la tecnología, sino en algo mucho más profundo, algo espiritual. La idea central, la verdad, es que es bastante impactante. Lo que se nos propone es que la IA en realidad no nació en un laboratorio de Silicon Valley. No. Sus verdaderos orígenes, según esta visión, se hunden en leyendas antiquísimas, en aspiraciones casi místicas. Así que vamos a tirar de ese hilo y a descubrir juntos qué hay detrás de esta conexión. Vale, para entender bien este argumento, vamos a seguir un recorrido en 5 partes. Primero, nos vamos al origen, a la leyenda del golem. Después, veremos a los filósofos ocultistas que, según se dice, inspiran todo esto. Luego pasaremos a un caso muy concreto, Palantir, el ojo que todo lo ve. De ahí a cómo se busca la conquista del poder político. Y para terminar, veremos la conclusión, una respuesta espiritual a todo este entramado. Empezamos por el principio. El origen, el golem, una leyenda del siglo XVI que de repente se encuentra con la tecnología del siglo XX. Y aquí es donde salta la primera pregunta, que es sorprendente. ¿Qué demonios tiene que ver una antigua leyenda judía, una sobre un ser hecho de barro, con el mismísimo primer proyecto de inteligencia artificial de Israel? Pues vamos a verlo. Ok, antes de nada, ¿qué es exactamente un golem? Pues para quien no lo sepa, en el folclore judío es una figura, un ser con forma humana, que se crea a partir de algo inerte, como la arcilla o el barro, y un rabino, mediante un ritual, le da vida. Pero ojo, lo más importante, lo crucial aquí, es el acto en sí. Es un ser humano imitando el poder creador de Dios, es el hombre creando vida de la nada. Ya aquí es donde la cosa se pone interesante y la conexión se hace, digamos, explícita. Fijaos en la cronología. Por un lado tenemos la leyenda, siglo XVI. El rabino Loewe de Praga crea su golem. Saltamos a 1965. Israel pone en marcha su primer gran proyecto de IA en la ciudad de Rehobot. Y atención, ese mismo año, un erudito de la Cábala, Gershom Solem, sugiere un nombre para el proyecto, el golem de Rehobot. ¿Y qué pasa? Que el director del proyecto acepta al instante. Esto, según la tesis que analizamos, no es una anécdota. Es una declaración de intenciones. Desde el minuto 1 será consciente de que se estaba replicando esa ambición milenaria de crear vida. El mensaje de fondo, por lo tanto, es potentísimo. Es la idea de que el ser humano puede crear exactamente como lo hizo Dios. No se trata solo de innovar o de construir máquinas más listas, no. Se trata de una aspiración mucho más profunda, crear vida, emular el poder divino. Y este sería, según la tesis de Vidal, el verdadero motor, el impulso espiritual que está en el corazón mismo de la inteligencia artificial. Vale, pasamos a la siguiente capa del argumento. Los filósofos ocultistas, los arquitectos ideológicos de Silicon Valley. Porque claro, esto no se queda solo en leyendas antiguas. La tesis va mucho más allá y se mete de lleno en las mentes que supuestamente están moldeando hoy el pensamiento de Silicon Valley. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, bastante más controvertida. Se afirma que la base filosófica de todo esto bebe directamente de fuentes ocultistas. Y para sostener esto se ponen sobre la mesa dos nombres clave. Por un lado tenemos a Nick Land. Se le describe como uno de los filósofos contemporáneos más importantes del Reino Unido, y al parecer toda una celebridad en Silicon Valley. Su idea es el aceleracionismo, o sea, la creencia de que hay que pisar el acelerador a fondo con la IA y la tecnología para que todo el sistema actual salte por los aires. Y luego está Carl Abramson, presentado como otro gurú espiritual para los líderes tecnológicos que promueve lo que él llama oculture, una cultura basada por completo en la práctica del ocultismo. Lo que subraya esta tesis es que esto no son 4 ideas raras de gente marginal, sino que es supuestamente el caldo de cultivo ideológico de la gente que está diseñando nuestro futuro. Muy bien, ahora pasamos de la filosofía a la práctica. Palantir, el ojo que todo lo ve, la fusión de tecnología, espionaje y simbolismo. La pregunta es obvia, ¿y todo esto, estas ideas tan etéreas, cómo se llevan al mundo real? Bueno, pues el análisis se centra en un ejemplo muy concreto. Palantir, una de las empresas de análisis de datos más potentes y secretas del planeta. Se presenta nada menos que como la encarnación tecnológica de toda esta visión del mundo. Para empezar, fijémonos en el nombre, Palantir. Ya solo eso es toda una declaración de intenciones. Para quien no lo sepa, un Palantir, en el universo del Señor de los Anillos, de Tolkien, es una de esas piedras videntes, mágicas. Te permite ver cosas que ocurren lejos, sí, pero tiene un lado oscuro, puede ser corrompida. De hecho, el villano Saruman la usa para hablar con Sauron, el Señor Oscuro, el maestro de las mentiras. Así que elegir ese nombre es, como mínimo, muy simbólico. Pero si rascamos un poco en su perfil, la cosa se pone todavía más seria. A ver, ¿quién la funda? Peter Thiel, un tecnócrata súper influyente en la política.
¿De dónde sale el primer dinero? De In-Q-Tel, que es básicamente el fondo de capital riesgo de la CIA. Y su primer y único cliente durante años, hasta 2008, la propia CIA. Su modelo de negocio, según se explica, fue crecer a base de integrar los datos de todos nosotros, los datos de Facebook, de Google, para fines de vigilancia. El objetivo final, crear perfiles súper detallados de personas, analizar nuestra huella digital para predecir qué vamos a hacer y, llegado el caso, neutralizar amenazas. Es la fusión perfecta entre el poder tecnológico privado y la inteligencia del Estado. 17. Este número es clave para entender la magnitud de la que estamos hablando. Hoy en día, Palantir no es un proveedor más. No, es el principal proveedor tecnológico para todas, para las 17 agencias de inteligencia que forman la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. O sea, su alcance es total. Y claro, con semejante poder de análisis y vigilancia, el siguiente paso parece lógico. Entramos en la fase de la conquista del poder, el salto del control tecnológico a la influencia política directa. La tesis que estamos analizando argumenta que este poder no se iba a quedar confinado en el mundo del espionaje. El objetivo final es el poder político. Y para ilustrarlo se presenta el caso de J.D. Vance como el ejemplo de manual. La conexión con Peter Thiel se describe paso a paso. Primero, Thiel, el fundador de Palantir, recluta a Vance cuando era un estudiante de Derecho en Yale. Después, al graduarse, Vance va a trabajar para las empresas de inversión de Thiel. Más adelante, Thiel y otros peces gordos de Silicon Valley inyectan un montón de dinero en su campaña para el Senado. El resultado, Vance se convierte en senador y según esta visión queda posicionado como un posible delfín, un sucesor de Donald Trump. Es decir, se describe como una operación para colocar a un hombre de confianza en el corazón del poder. Y esta influencia no sería solo local en Estados Unidos. La tesis va más allá. Apunta a que al mismo tiempo, gente como Peter Thiel y el ex CEO de Google, Eric Schmidt, son las dos figuras más influyentes dentro del famoso grupo Bilderberg. Se describe este grupo como un think tank, un centro de poder donde las élites globales se reúnen para, supuestamente, diseñar las grandes líneas de la política mundial, lejos de la opinión pública. Bueno, y llegamos a la conclusión, la respuesta espiritual. Después de pintar este panorama, este nudo que entrelaza tecnología punta, filosofía ocultista y poder político global, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer frente a esto? Pues bien, el argumento de Vidal concluye que la solución no es política y tampoco es tecnológica. La respuesta, según él, hay que buscarla en una dimensión totalmente distinta. Y esa respuesta se articula en una estrategia espiritual de 4 puntos. A ver, lo primero, no dejarse engañar. Es decir, desarrollar el discernimiento, la sabiduría, para ver las mentiras que se nos presentan como soluciones. Segundo, ser testigos, no especuladores. O sea, centrarse en dar testimonio con la propia vida en lugar de pasarse el día intentando adivinar el futuro o interpretar profecías. Tercero, ser sal y luz. Esto se refiere a cumplir con el papel de influir positivamente en el entorno, desde dentro. Y por último, el cuarto punto, confiar en lo divino, no en los humanos. La idea es evitar poner la fe y la esperanza en líderes políticos, sean quienes sean, y en cambio, buscar una guía superior, una guía divina. Así que, al final, esta tesis nos deja con una perspectiva sobre la inteligencia artificial que es, desde luego, radicalmente distinta a la habitual. Y nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Estamos hablando simplemente de un avance tecnológico o de una nueva y sofisticada herramienta de control social? O, como sugiere toda esta visión, estamos en medio de algo mucho más grande, una auténtica batalla de naturaleza espiritual. La cuestión de dónde se traza la línea entre esas tres cosas es quizá la pregunta más importante que tenemos que afrontar de cara al futuro.